La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, libro de los Jueces. Si me acompaña, Jueces 21. Jueces 21, leemos el versículo 25. Si lo tenemos todos, leemos la palabra del Señor como está escrita. Y dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Señor, gracias en esta noche. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para llevar a cabo este pequeño estudio de tu palabra, Señor, de la Biblia. Enséñanos, por favor, y ayúdanos a desarrollar el conocimiento, Padre, que requiere estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver esta noche, hermanos, el tema del establecimiento del reino en Israel. El miércoles pasado nos quedamos, hermanos, en el periodo de los jueces. Acuérdense, llevamos una secuencia, el periodo de los jueces. Algunos dicen, no, claro que sí. Vimos el Éxodo y vimos el periodo de los jueces. Eso estuvimos viendo el miércoles pasado. Esta noche vamos a revisar el establecimiento del reino. ¿A qué nos referimos con el establecimiento del reino? Hablamos del periodo cuando en Israel se establece la monarquía. Ahora, decía el último versículo de Jueces que leíamos, dice que no había rey en Israel. Y dice que cada uno hacía, dice, lo que bien le parecía. ¿Qué significaba eso? Que no había nadie quien gobernara, quien tuviera, por decirlo así, la parte cerebral de aquellas 12 tribus. No había una autoridad que representara a ese pueblo como uno solo. Revisábamos que en el periodo de los jueces, estas personas conocidas como jueces se levantaban por Dios como caudillos militares y peleaban batallas en contra de los pueblos que intentaban invadir o que estaban oprimiendo a la nación. Hablábamos de un ciclo vicioso que vivía Israel en ese tiempo, de prosperidad, pecado, caían otra vez bajo el yugo de un pueblo y Dios levantaba entonces un juez que derrotaba a esa nación, pero luego ellos volvían a caer en la misma situación y así se repitió eso una y otra vez, aproximadamente arriba de los 300 años, entre 300 y 400 años, vivió de esa forma el pueblo. Pero, ¿cómo se establece entonces el reino en Israel? Vamos a ir a revisar, hoy vamos a usar mucho la Biblia, así que vamos a ir a nuestras Biblias. En el primer libro de Samuel, vamos a leer el capítulo 7, aquí estos libros, cabe mencionar, desde el libro de Josué hasta el libro de Esdras, es conocido ese bloque de libros como los libros históricos. Libros históricos. Amén.
Bien, entonces tenemos acá básicamente historia bíblica. Usted quiere meterse con la historia bíblica, lea esos libros. Ahí va a encontrar muchas respuestas para preguntas que hay, por ejemplo, en los libros de los profetas. Porque los libros de los profetas están enmarcados en este periodo de los libros históricos. Entonces de repente usted va a ver a un profeta hablándole al rey de Judá, hablándole al rey de Israel. Y todo eso se da en este periodo. Y a veces nosotros tenemos la mala costumbre de ver la Biblia de manera lineal. Solo porque un libro está después de otro, creemos que eso significa que sucedió después de lo que que antecede a ese relato. Pero muchas veces no es así, hermano. La Biblia está ordenada de esa forma por razones didácticas. Por eso es que se agrupan los libros de esa forma. Pero hay libros que pueden ser más antiguos que otros y pueden estar después de otros libros. Entonces no hay que confundir eso. Aclaro ese punto para que vayamos desarrollando un verdadero panorama de la Biblia. Que vayamos teniendo una visualización de dónde se van ubicando los hechos que la Biblia nos narra. Así que dijimos, primer libro de Samuel, capítulo 7, leemos el versículo 15. Dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? El último juez de Israel, dijimos, fue Samuel. Este hombre tuvo unas características muy especiales, porque si usted se recuerda, es dedicado por su madre, porque ella no podía tener hijos. Y entonces ella le hace un voto ante Dios. Y ahí voy a hacer una pequeña pausa. Yo sé que esto no viene quizás al tema, pero antes de continuar quisiera aclarar ese punto. Debemos evitar la confusión a veces al hablar, que nosotros decimos voy a hacer un pacto con Dios. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es un voto ante Dios. Porque un pacto significa que hay dos partes que tienen algo que darse mutuamente. Usted hace un pacto comercial con una empresa, si usted es dueño de otra empresa, porque ese pacto le va a beneficiar a ambos. Si a alguien no le beneficia, entonces ¿qué razón tiene el pacto? Si a mí ese pacto no me va a beneficiar en nada, ¿para qué lo voy a hacer? Tiene que beneficiar a ambas partes. Y a veces nosotros decimos, voy a hacer un pacto ante Dios. Eso no tiene sentido, porque nosotros en realidad no tenemos nada que ofrecerle a Dios. ¿Me entiende? Ahora, la Biblia cuando habla de esa acción de que yo hago ante Dios un voto, está hablando de algo más lógico. ¿Por qué? Porque se trata de que yo le digo al Señor, Señor, yo voy a hacer esto. Es un voto. Es diferente a un pacto. Porque yo no estoy obligando a Dios a que Él me dé algo, porque ¿qué le puedo dar yo a cambio de lo que Él me va a dar? Es un voto. Sale de mi voluntad. Estoy diciéndole, Señor, yo lo voy a hacer porque quiero agradarte. Y de esa forma viene la mamá de Samuel. A ver si alguien se recuerda la mamá de Samuel. Ana, muy bien. Entonces, viene esta mujer y hace un voto ante Dios. Y le ofrece a Samuel como una persona, un hijo dedicado al servicio para Dios. Y le dice, Señor, si me concedes un hijo,
entonces yo lo voy a entregar al servicio de tu casa. Y de esa forma Samuel crece en la casa sacerdotal. Había un sacerdote en ese tiempo, a ver si se acuerda. ¿Cómo se llamaba? Elí. Muy bien, ya ve que ya calentamos, ya nos estamos acordando de todo. En esa casa de Elí, era una casa sacerdotal, pero viene Samuel y empieza a crecer ahí. Empieza a crecer en ese lugar, bajo la tutela de Elí. Y llega un momento en que la casa de Elí se degenera totalmente, ellos desagradan a Dios y Dios decide cortar esa línea sacerdotal y levanta a Samuel como el sacerdote en Israel. Entonces, hay una parte que se le conocen como los oficios. Y Samuel cumple 3 oficios en su ministerio. Cumple el oficio de juez, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta. Entonces, con este hombre se termina prácticamente el periodo de los jueces. Él viene a ser el último juez en la historia de Israel. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Israel empieza a pedir que se estableciera un reinado. Veamos lo que dice 1 de Samuel 8. Leemos el versículo 4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Dice el versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Cuando vemos este periodo de los jueces, hay algo que aparece en la historia bíblica que se conoce como la teocracia. ¿Qué significa eso? Que Dios era quien gobernaba a la nación. Porque no había nadie quien tuviera el poder absoluto. En ese tiempo Israel era una nación tribal. Tenían las tribus, así se organizaban, y de cada tribu existían príncipes o ancianos que eran los encargados de gobernar a esas tribus y hacían una especie de consejo en el cual tomaban las decisiones para todo el pueblo. Pero no existía una persona representativa. Entonces, en la mayoría de pueblos se observaba que ya existían reyes que gobernaban en una monarquía. Y ellos empezaron a creer que la razón por la que quizás no avanzaban, porque el periodo de los jueces fue un periodo de retroceso, de avance, de retroceso, y prácticamente la nación se encontraba estancada en muchos aspectos económicos, políticos, culturales. Y entonces ellos empezaron quizás a pensar en lo humano, que necesitaban un rey para avanzar en las cosas que se habían quedado estancados. Y por eso le dicen a Samuel: queremos un rey, así como lo tienen los demás pueblos. Pero esa no era la voluntad de Dios. Ese no era el plan de Dios. Y Samuel se siente triste, se siente desechado, porque incluso le llegan a decir, tú, le dice, has envejecido. ¿Qué le están diciendo con eso? Ya estás arruinado, hombre, vos ya te vas a morir. Ya no servís. ¿Cómo cree que escuchó, que recibió eso Samuel? Ese fue un golpe moral. ¿Por qué? Porque durante toda su vida él se había dedicado a servir, a estar guiando a esa nación. Pero llega un momento en que es rechazado. ¿Pero qué le dice Dios? No te han rechazado a ti,
me han rechazado a mí, le dice. ¿Por qué? Porque el plan de Dios entonces es visto entre la nación como algo que no tenía ninguna importancia. Pero le dice Dios a Samuel, haz lo que ellos te piden. Entonces, a raíz de eso, se da el ungimiento de Saúl. Vamos al capítulo 10. Y vamos a leer dos porciones de este capítulo. Versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Vamos al versículo 17. Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante en él, como semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Vemos acá, hermanos, la presentación pública de Saúl como rey. Y de ahí en adelante empieza ya el periodo de la monarquía. Es decir, Israel empieza a ser gobernado por Saúl y se organiza la nación de una manera diferente. Hermanos, hay muchas historias en esta parte especialmente del libro de Samuel y de los libros de los reyes. Pero vamos a cuestiones puntuales. Saúl dice que es levantado de la tribu de Benjamín. Es colocado como rey. Por ende, los hijos de Saúl eran los que iban a heredar el reino. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay varios errores en la vida de Saúl que conllevan a que Dios lo rechace y que le coloque un fin a la descendencia que él iba a dejar a cargo del reino. Vamos en el capítulo 13, siempre del primer libro de Samuel. Capítulo 13, versículo 8. ¿Es esta la razón principal por la que Saúl es desechado por Dios? Vea lo que dice el versículo 8. Dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho.
Pero Samuel no había venido a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuál fue el principal error de Saúl? Haber usurpado la posición de sacerdote. Porque ese puesto, esa acción de presentar sacrificios ante Dios, la ley lo establecía claramente que le correspondía únicamente al sacerdote. Y viene Saúl, estaba esperando porque estaba en medio de una batalla con los filisteos. Y Samuel nunca llegaba, le había dicho que iba a llegar en 7 días y nunca se apareció. Cuando ya había pasado prácticamente el 7º día, viene él y dice: bueno, Samuel no va a venir, entonces yo voy a ofrecer el holocausto para que Dios nos dé la victoria. Pero eso le costó el reinado. De otras acciones que él había cometido, como por ejemplo hacer alianza con reyes, que el Señor le había dicho que no tenía que hacer alianzas, pero él, en su astucia, en su interés quizás de establecer un reinado más sólido, hace alianzas con otros reyes, y eso desagradó a Dios. Pero lo que más le desagradó fue que se tomara el papel que no le correspondía. Porque el acto de desobedecer fue lo que marcó la pauta para que el reino de Saúl fuera desarmado prácticamente. Ahora, vamos viendo rápidamente esta historia, pero vaya extrayendo usted los principios que le enseña. ¿Qué le enseña esto, hermano? A que no nos andemos tomando atribuciones que no nos corresponden. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos problemas con eso? Nadie nos ha nombrado juez, pero nosotros somos jueces. Andamos diciendo quién se va a condenar y quién se va a salvar. Andamos diciendo quién está en pecado y quién está en santidad. Andamos diciendo qué hermano le agrada a Dios y quién no. Nos tomamos atribuciones también que no nos corresponden. Ahora, eso es a manera de que usted vaya tomándole sabor a la historia, ¿sabe? Yo cuando estaba en la universidad llevé una clase que se llama libros históricos. Y ahí se revisan prácticamente todo este bloque de libros. Y una de las técnicas que desarrollamos para estudiar estos libros fue el método inductivo.
El método inductivo consiste en que uno vaya a la Biblia, la lea y extraiga de ella los principios que ella le enseña. Entonces, cuando uno está revisando de esa forma la Biblia, especialmente en estos libros, uno encuentra tantos detalles en la vida de los personajes que se narran ahí, que uno se empieza a dar cuenta que realmente a veces nosotros nos vamos a dar en los dientes, como decimos, porque estamos haciendo lo mismo que muchos de ellos hicieron. Samuel le dice a Saúl, si hubieras esperado, otro problema de Saúl, no tenía paciencia. No tenía paciencia. ¿Cuántas oportunidades usted y yo hemos perdido por no tener paciencia? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por no tener paciencia? Y eso es lo que sucede con Saúl. Le dice Samuel, por eso, si hubieras esperado, tu reino hubiera sido confirmado y se hubiera perpetuado. Pero como no esperaste, hasta aquí llega tu reino. Hermanos, hay mucho que aprender de esta historia, pero vamos a avanzar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Saúl continúa con el reino, pero el Señor manda a Samuel a que ungiera a otro personaje muy reconocido que es David. Vamos al capítulo 16, versículo 12. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí se da el ungimiento de David, pero David no toma el reino inmediatamente. Usted sabe que a partir de ahí hay una historia muy conocida también. Dice que Saúl recibía el tormento de un espíritu maligno y no hallaba paz. Seguramente lo que tenía este hombre era una profunda depresión. ¿Por qué? Porque había recibido el veredicto de parte de Dios y le había dicho, hasta aquí va a llegar tu reino. Entonces Saúl, yo pienso que maquinaba, pensando qué va a pasar, qué va a suceder. Y eso lo llevó seguramente a una profunda depresión. Y dice la Biblia, lo traslada al ámbito espiritual, dice que era un espíritu maligno. Pero David es llevado a la corte y dice que cuando él tocaba el arpa, Saúl tenía paz. Y entonces Saúl como que empezó a tomarle cierto cariño a David, ¿verdad? Empezó a sentir que aquel David estaba lleno del Espíritu de Dios y entonces lo tenía en un lugar privilegiado. Pero ¿qué es lo que sucede? Luego se viene la batalla contra los filisteos cuando David derrota a Goliat. Saúl había dicho que quien derrotara a Goliat iba a casarse con su hija. David derrota a Goliat y ahí Saúl le hace también otra especie de, así como se acuerda de Labán con Jacob, y le dice, te voy a entregar a mi hija si me... Bueno, y le da una condición para que se casara con su hija. Allí léalo usted en el capítulo 17. Ahí en la casa vaya a revisarlo, va a darse cuenta. Pero luego de eso, Saúl empieza a maquinar
cómo matar a David. Porque David entonces empieza a ser visto por el pueblo como un héroe nacional. Había derrotado al principal enemigo, a Goliat, que había estado colocando miedo, amedrentando a Israel. Y viene él, lo derrota y empieza la gente a sentir que él era una persona que los podía llevar a la victoria. Y entonces David empieza a ser perseguido por Saúl. Saúl empieza a conspirar contra David. En el capítulo 19 vemos, aquí solo para una muestra, de aquí en adelante hay una conspiración de Saúl en contra de David para asesinarlo. Versículo 1 del capítulo 19 dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y esconde. ¿De qué está hablando, hermano? De que Saúl estaba planeando matar a David. Y usted va a encontrar ahí una historia de que incluso David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero él no lo hace porque siempre respetó el hecho de que Saúl era el rey y que había sido ungido por el Señor. Pero ¿qué sucede con Saúl al final de su vida? Vamos al capítulo 31. Dice, versículo 1, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y reció la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros y tuvieron gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. De esa manera murió Saúl, prácticamente en un suicidio. Y dice que también parte de los hijos, porque no todos los hijos de Saúl murieron, pero sí aquellos que eran los que estaban prácticamente gobernando junto con él. Y ahí prácticamente se acaba la era de Saúl. ¿Y luego qué sucede? Aparece David como rey de Israel, es proclamado como rey en Israel. Veamos en 2 de Samuel, vayamos al capítulo 2 y leemos el versículo 1. Dice: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron
a Saúl. Pero ¿qué sucede? Hay acá, hermanos, otra historia muy interesante. Porque si bien es cierto, David es ungido como rey de Judá, no es ungido como rey de todo Israel. ¿Por qué? Porque aparece un hijo de Saúl que se levanta y es proclamado como rey en 11 tribus. Y ese es Isboset. Vayamos al versículo 8, siempre de el capítulo 2 de 2 Samuel. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. ¿Qué es lo que sucede acá, hermanos? Que prácticamente el reino sufre una fisura, una división. ¿Por qué? Porque había parte del pueblo que apoyaba siempre la casa de Saúl. Y cuando Saúl muere, habían personas que no reconocían a David como rey. Entonces dicen, vamos a proclamar a Isboset como el verdadero, el legítimo heredero del reino. Pero como ese no era el plan, no era lo que Dios había designado, a este hombre, a Isboset, lo mata su propio capitán, el propio general que tenía, así como lo ungió, así también lo mata, porque este Abner luego lo asesina a Isboset. Y entonces el reino es unificado. ¿Por qué? Porque David entonces sí toma el reinado de las 12 tribus completas. Usted va a notar una diferencia acá a partir de esta historia, y es que se empieza a diferenciar en la Biblia a Israel y a Judá. Usted va a empezar a notar esos 2 nombres que se les da en la Biblia a estas 2 regiones o a estos 2 reinos. No es que esté hablando de 2 pueblos, está hablando siempre del mismo Israel, pero habla de Judá en cuanto a que prácticamente Judá quedó bajo el gobierno de la casa de David. E Israel quedó bajo el gobierno, en este caso, de Isboset, que gobernó 2 años, luego se reunifica todo el reino y luego se da la división definitiva cuando se quedan 10 tribus en el norte y 2 tribus gobernadas por la casa de David. Entonces, hasta acá, hermanos, David es proclamado como rey de todas las tribus. Vamos a leer una parte en el capítulo, siempre el 2, versículo 12. Dice, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los hijos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los hijos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue aquel lugar, llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner
y los hijos de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Entonces, ¿qué sucede acá, hermano? Que en esta historia prácticamente se da la unificación del reino, porque en esa guerra civil que se había levantado, Israel o los que estaban bajo el gobierno de Isboset son vencidos por David, y luego el mismo general Abner mata a Isboset. Pero para ir avanzando en la historia, vamos a ver el último rey de Israel mientras estuvo el reino unido. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2, leemos el versículo 10. Dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. A la muerte de David, entonces Salomón hijo de David, toma la sucesión del reino. Pero sucede algo, hermanos, y aquí es donde vamos a concluir esta clase esta noche. Se da un nuevo hecho que es conocido como la división del reino o el reino dividido. ¿Por qué? Porque prácticamente ahí se divide el reino de Israel y nunca más se vuelve a unificar. Y vamos a ir siempre en el primer libro de Reyes, vamos al capítulo 11, leemos el versículo 41. Dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y acá, hermanos, ya con el establecimiento de Roboam como rey, se divide el reino. ¿Qué es lo que sucede? Vamos al capítulo 12, siempre del primer libro de Reyes. Dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me habla, diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te habla estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo,
mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Y mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vosotros yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpión. Y no oyó al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provea ahora en tu casa, David. Provee ahora en tu casa, David, perdón. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, acá es donde se divide el reino. Y de ahí en adelante, usted va a encontrar el reino de Judá y el reino de Israel. Por eso es que le decía, es importante que reconozcamos esta parte, porque luego a veces se genera confusión y uno pregunta, ¿pero por qué habla de Judá y de Israel? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Porque está hablando del reino del sur, de Judá, y está hablando del reino del norte de Israel, con 10 tribus. A partir de allí, en el reino del norte, como también es conocido este reino de Israel, se da una sucesión ya no por línea genealógica, sino que ahí cada rey podía ser asesinado, se entronaba otro, se levantaba otro que le levantaba una conspiración y se quedaba de esa forma. En cambio, en el reino de Judá, se mantuvo siempre la casa de David gobernando hasta el final. ¿Por qué? Porque esa era una promesa que el Señor le había hecho a David. Y de esa forma, hermanos, se divide el reino y entonces prácticamente todo Israel queda partido en dos, con 10 tribus por un lado y Judá e Israel bajo el gobierno, y Benjamín, bajo el gobierno de la casa de David. Y ahí, hermanos, hay otro detalle que es importante aclarar. La capital de Israel era Jerusalén, pero cuando se divide el reino,
el reino del norte o el reino de Israel toma a Samaria como su capital y Jerusalén queda como la capital de Judá. Entonces también usted va a encontrar de repente que el Señor le habla a Samaria o le habla a Efraín. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al reino del norte. Entonces, esta parte es clave que nosotros la discernamos en el sentido de que a partir de acá hay esa diferenciación. Y la Biblia nos está hablando siempre de estas dos partes, de Judá y de Israel, y no hay que perder de vista ese momento cuando se divide el reino y la nación queda partida en dos partes. Así que, hermanos, vamos a quedarnos hasta acá. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.